Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, seguidores de Profesionales Excepcionales en Radio Intercontinental de Madrid. La meteorología no es una ciencia nueva. Desde la antigüedad, el ser humano ha tratado de poder predecir el tiempo. Y para ello nos han ayudado otras ciencias como es la estadística y la física. Y por supuesto, la observación directa. Es curioso recordar a grandes científicos zaragozanos del siglo XIX que crearon varios calendarios con referencias al tiempo. Uno se llamaba el firmamento y el otro el cielo. Y se han utilizado durante muchos años como una referencia para saber qué tiempo iba a hacer. Y es que, por ejemplo, para la agricultura es vital poder organizar siembras y cosechas. Pero esta necesidad se ha ido extendiendo desde la antigüedad a nuestros días. Primero a la navegación, luego a la aviación, a la mitigación de los efectos naturales adversos y obviamente actualmente al público en general. Hoy en día es tan importante que posiblemente uno de los espacios más seguidos en los noticiarios sea la predicción del tiempo. Gracias a la información recogida por los satélites y a los grandes ordenadores que son capaces de resolver modelos de mecánica de fluidos muy complejos, hoy es posible observar y simular el comportamiento de la atmósfera con relativa precisión y anticipación. Y la digitalización no hace más que aumentar el flujo y la capacidad de seguimiento de estas informaciones en tiempo real. Saber si lloverá hoy en mi localidad y a qué horas, cuánto y con qué probabilidad es hoy una realidad. Para hablar de esta apasionante ciencia y de cómo jugar un papel cada vez más importante gracias a la temida amenaza del cambio climático, es para lo que hoy entrevistamos a una de nuestras mejores meteorólogas, la doctora Mar Gómez, a la que tengo hoy presente conmigo y además en iniciativa porque lo estamos haciendo a través de videoconferencia. Mar es en la actualidad directora técnica del Tiempo, una de las webs de predicción del tiempo más usadas. Mar es doctora en Ciencias Físicas de la Atmósfera por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Meteorología y Geofísica. Su voz y su cara ya son conocidas por nuestros seguidores a través de sus colaboraciones en la cadena COPE, en Europa FM y con Antena 3. Ha colaborado además en National Geographic. Muchas gracias, Mar, por estar hoy con nosotros en Profesionales Excepcionales. Te doy la bienvenida a este programa que es tuyo y a esta entrevista que espero que disfrutes igual que voy a hacerlo yo contigo, hablando de todo este tema tan interesante como es la meteorología. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias a ti por invitarme y yo también pues espero que esta entrevista sea amena, didáctica y sobre todo pues que aprendamos un poquito más sobre el mundo de la meteorología. Seguro. Mar, en este programa siempre empezamos por preguntaros acerca de vuestro perfil humano y vuestra vocación y experiencia. Y viendo lo joven que eres y tu actividad, a uno se le hace difícil entender cómo tienes tanto tiempo para todo lo que haces y además con tanto entusiasmo y profundidad. Cuéntanos un poco cómo te vino esto de escoger la meteorología dentro de tu carrera de físicas y cuál es un poco más tu experiencia, ¿no? Porque yo he contado cosas, pero quizá la quieras ampliar más. Sí, pues bueno, yo la verdad es que siempre desde pequeña he sido una niña con mucha curiosidad, con mucha inquietud, con ganas de conocer el mundo que me rodea, mucho interés en temas aeroespaciales, de naturaleza, de medio ambiente y bueno, pues quería estudiar una carrera de ciencias que realmente me pudiera dar respuesta a todas estas preguntas que yo siempre me he planteado. En mi casa tenía, bueno, pues esa vocación científica por parte de mi madre que estudió matemáticas y bueno, pues me marqué dentro de la carrera, la fascinante carrera de ciencias físicas, que bueno, pues fue un gran desafío para mí. La intención, la verdad, al iniciar la carrera era estudiar astrofísica, porque yo quería prepararme pruebas para astronauta, pero luego, bueno, realmente cuando estaba desempeñando las asignaturas y estaba en la universidad, pues decidí que prefería conocer primero un poquito mejor todo lo que sucedía aquí en la Tierra, así que me decanté por hacer
ciencias físicas especializada en ciencias de la atmósfera, en meteorología y geofísica, en el cual hice mi máster. Después hice mi ¿Estudiaste doctorado aquí en Madrid, en la Autónoma o en la Complutense? en la Complutense. En la Complutense hice pues mi formación de carrera. Después hice mi máster especializado en meteorología y geofísica, porque realmente en España no tenemos una carrera de meteorología. Normalmente los que nos dedicamos a la meteorología somos físicos, geógrafos, hay gente también de ambientales. Pero bueno, realizando esa especialización, digamos que ya pues cubres también todo ese campo ya de predicción meteorológica. Y después pues hice mi doctorado especializado también en climatología, no en meteorología, que siempre hay que distinguir entre lo que es tiempo y clima, son dos cosas diferentes. Y una vez finalizado mi doctorado, pues decidí que no me iba a dedicar a la investigación porque en el transcurso de esos años tuve la oportunidad de trabajar en televisión con una beca, en concreto en Mediaset. Y bueno, pues descubrí que lo que me gustaba realmente pues era comunicar toda esa ciencia y todos esos conocimientos que yo había adquirido en mi carrera. Así que bueno, pues intenté enfocar mi profesión por ahí. Estuve trabajando un año presentando el tiempo en Telemadrid y después pues surgió la oportunidad de empezar en eltiempo.es, que es la empresa en la que yo soy responsable de meteorología. Llevo ya 10 años allí con un equipo de meteorólogos. Nuestra empresa es canadiense, pertenece a un grupo internacional y bueno, pues ahora mismo somos líderes en predicción meteorológica en España y seguimos innovando y añadiendo nuevas cosas pues, para que esas predicciones sean mucho más precisas. Y paralelamente a todo eso, pues como a mí la divulgación es algo que me apasiona, pues decidí también que quería llegar a otro tipo de público, un público diferente, un público que utiliza las redes sociales. Y a través de las redes sociales, pues también hago toda esa labor de divulgación, no solo de meteorología, sino de sostenibilidad, medio ambiente, astrofísica, astronomía, todo lo que engloba un poco la física y todas las respuestas pues, a esas preguntas que yo desde niña me hacía. También escribo cuando tengo tiempo, tengo 2 libros publicados, en marcha tengo un par también para los próximos años. Madre mía. Y bueno, pues la verdad es que el tiempo no me suele sobrar. Duermo bastante poco y me organizo bastante bien. La verdad es que si algo me dio estudiar ciencias físicas fue una capacidad de organización muy, muy alta y una eficiencia también muy elevada. Así que, bueno, pues básicamente eso es lo que yo suelo hacer. Y en mi día a día pues intento combinar todo este tipo de actividades pues para poder llegar a todo y tener un buen resultado. Muchas gracias, Mar. La verdad es que es impresionante. Te doy fe de que es difícil conseguir un rato contigo. De Ya. hecho, yo quería que viniera directamente a la radio, pero es la primera vez que lo estamos haciendo, como digo, por videoconferencia y yo se lo agradezco mucho. Sé que además tienes familia, niño pequeño, y eso hace además que haga todavía o que tengas todavía mucho más mérito en lo que haces. Así que muchas gracias por estar aquí hoy. Y bueno, yo si quieres, y por seguir ya con la entrevista, como decía en mi introducción, la meteorología no es una ciencia nueva, ¿no? Pero sí es cierto que su gran desarrollo ha venido de la mano de la tecnología, ¿no? De los años 50 y 60, cuando los ordenadores tenían mucha más capacidad de computación, ¿no? Y además los satélites nos daban esa riqueza de información en tiempo real, ¿no? Yo creo que si empezando nuestra acción divulgativa, que es uno de los objetivos de este programa, y de divulgar tecnología, ¿nos puedes contar un poquito la historia? Vamos a hablar de primero de la historia, ¿no? De la meteorología, cómo ha ido evolucionando, y luego, si te parece, entramos a hablar un poco cómo lo hacéis hoy, ¿no? Pues sí, la verdad es que hemos evolucionado a pasos agigantados, todo al ritmo de la evolución tecnológica que hemos tenido. Si nos remontamos a hace 70, 80 años aproximadamente, las previsiones meteorológicas eran muy escasas. Empezaron a tener algo de relevancia cuando empezamos a tener observaciones in situ, primero con barcos, con aviones, con algunas estaciones meteorológicas que había repartidas. Pero claro, estas previsiones eran muy poco acertadas porque en meteorología, cuanto menor número de observaciones tenemos, menos posibilidad tenemos de que una Perdona, predicción ¿los sea... aviones también nos pasan datos aparte de los satélites? Sí, actualmente recibimos información de los aviones, de los barcos, de estaciones meteorológicas, información satelital. Pero incluso eh, perdona, que incluso de aviones comerciales, sí, 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 sí. que también están intercambiando esa información que ellos tienen de sus propios radares, ¿no? Con lo cual tenéis Exacto.
una riqueza impresionante de datos, ¿no? Luego hablamos de Tenemos los una datos. cobertura muy importante y eso es lo más importante en meteorología, porque abro paréntesis brevemente, luego lo podemos explicar más. Las ecuaciones que rigen nuestra dinámica atmosférica son unas ecuaciones que no tienen una solución exacta. De hecho, hace poco leía una noticia que se premiaba con varios millones de dólares a la persona que lograra resolver estas ecuaciones. No tienen una solución y como no tienen una solución, tienen un error. Cuanto menos observaciones tengamos, condiciones iniciales tengamos, más grande va a ser ese error. Por eso las previsiones meteorológicas nunca son 100% certeras. Para nosotros es súper importante tener una red de observaciones muy amplia, porque eso nos va a permitir determinar cómo es el tiempo en la actualidad para poder Ujú. reproducir en el futuro cómo se va a comportar la atmósfera. Entonces, claro, pues cuando veíamos, yo no porque no estaba aquí en este mundo, pero cuando estaba Mariano Medina en la televisión y daba la información del tiempo, lo hacían unas pizarras que ellos mismos habían trazado pues esa información en forma de isobaras para poder contar si teníamos un anticiclón o una borrasca y esa información venía de datos de observación pero que todavía eran muy escasos. Después fuimos evolucionando, fuimos añadiendo pues, más datos de observatorios, observatorios físicos reales que cuentan con una homologación porque no se puede tomar los datos en cualquier observatorio, tienen que tener. Perdona que te vaya interrumpiendo. ¿Existen normativa internacional en cuanto a estandarización de medidas y de calidad de Sí. los instrumentos? Sí, ¿no? Sí, necesitamos, por ejemplo, los observatorios oficiales que tenemos en España, son los de la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, tienen que estar a una distancia determinada del suelo, con un aislamiento importante, dentro tienen que estar los instrumentos de una forma adecuada, pues todo para evitar que se perturbe, ¿no?, esa información que luego nos va a servir a nosotros para introducir en esos modelos meteorológicos. Entonces, bueno, a medida que se fue ampliando esa red de observatorios, fuimos contando con más observaciones para introducir en esas ecuaciones. Pero paralelamente también se fue desarrollando todo a nivel tecnológico. Los ordenadores de hace 60 años no son los mismos que tenemos en la actualidad. Y ahí empezó a surgir la supercomputación relacionada con las predicciones del Ujú. tiempo. Empezamos a tener superordenadores que eran capaces de resolver en mucho menos tiempo esas ecuaciones con ese grado de error para reproducir lo que va a ocurrir en el futuro en nuestra atmósfera. Esos superordenadores Perdona, Mar, evolucionaron. las ecuaciones que utilizáis hoy en día son exactas, se utilizan siempre las mismas. La modelización, quiero decir, que se hace de la atmósfera, ¿va evolucionando también en cuanto a leyes matemáticas, físicas, de mecánica de fluidos o también, o todo esto está estático y lo que se hace ahora es aumentar la cantidad de datos y la evolución en tiempo real? No sé. Sí, las ecuaciones son las que rigen ahora mismo la dinámica de nuestra atmósfera. Lo que hemos perfeccionado es, primero, la computación, la velocidad de computación, la gran cantidad e ingestión de datos que se meten en esos modelos, sean de Ujú. condiciones iniciales, como pueden ser los observatorios, sean de otras variables que pueden influir a la hora de que se desarrolle el comportamiento atmosférico. Y con eso nosotros creamos, bueno, yo me incluyo, pero los científicos crearon lo que se llaman los modelos meteorológicos. Los modelos meteorológicos son simulaciones informáticas que reproducen lo que va a ocurrir en nuestra atmósfera en los próximos días, en las próximas horas o incluso en las próximas semanas. Tenemos también modelos que pueden reproducir tendencias climáticas en periodos más amplios, ¿no?, trimestrales. Estos modelos meteorológicos lo que nos permiten es, con una precisión bastante elevada, porque ya hemos perfeccionado mucho esos datos meteorológicos y esa información, reproducir lo que va a ocurrir en la situación atmosférica, ya sea en precipitación, en viento, en oleaje, en humedad, en presión atmosférica, en todas las variables. Y con eso y con la labor de los predictores meteorológicos se hace una previsión meteorológica. Entonces, la tecnología nos ha ayudado muchísimo en este sentido porque ahora mismo tenemos modelos de alta resolución que pueden ser muy eficaces en situaciones atmosféricas muy concretas, pero indudablemente todavía hace falta el factor humano. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, esas ecuaciones no tienen una solución exacta, siempre hay un porcentaje de error y la experiencia de un predictor meteorológico es crucial para identificar situaciones que puedan ser similares y cómo se va a comportar la atmósfera en ese momento. También para hacer pronósticos en el corto
corto plazo. Me explico, un modelo puede darnos una precipitación en las próximas 6 horas, pero que haya unos cambios de viento muy locales, muy regionales, y ahí tiene que estar la labor del predictor meteorológico para identificar esa situación y poder corregir Vale. esas lluvias que están Eso pronosticadas. quieres decir, Mar, perdona que te interrumpa, que cuando estamos viendo un noticiero, estamos viendo a un determinado meteorólogo, es posible que tenga su propio carisma y forma de interpretar que es diferente de otros. Sí, a ver, O normalmente hay una armonía entre todos, porque todos estáis normalmente. bebiendo la misma información. Claro, normalmente los modelos meteorológicos nos van a dar, pues si tenemos una situación de una borrasca, vamos a ver cómo esas lluvias van a evolucionar y en general la interpretación suele ser más o menos la misma para todos, porque, bueno, por la formación y por los conocimientos que tenemos. Pero en el corto plazo y en zonas muy regionales, ese factor del meteorólogo puede ayudar a que esa predicción sea aún más certera. Lo que vemos normalmente en los informativos son predicciones muy generales. De hecho, vemos los iconos colocados a lo largo del mapa, normalmente por provincias o incluso comunidades autónomas, que describen una situación general. Si queremos ir más al del corto plazo y reproducir lo que va a ocurrir en las próximas 3 horas, pues suele ser bastante importante ese seguimiento meteorológico. También en situaciones atmosféricas complicadas, como pueden ser las danas, las antiguas gotas frías que tenemos cada vez de forma más frecuente en nuestro país, bueno, pues en ese tipo de situaciones que hay que hacer un seguimiento pues bastante minuto a minuto, hora a hora, es muy importante también la labor del predictor meteorológico y bueno, en la Agencia Estatal de Meteorología hacen ese seguimiento, por supuesto, y de ahí que a veces los avisos que se emiten en su página web y que se distribuyen a todos los medios cambien, ¿no? De un nivel a otro en función de la gravedad, porque puede evolucionar la situación y puede cambiar. ¿Y a qué atención, por ejemplo, te requiere a ti si quieres hacer una predicción? ¿Tú estás pendiente de todo ese tipo de informaciones día a día en vuestra, por ejemplo, en el tiempo donde trabajas tú? ¿Eso lo Sí, hacéis claro. una sola persona o sois un equipo normalmente? Somos un equipo, tenemos un equipo yo dirijo el equipo de meteorología. Nosotros contamos con unas predicciones automáticas porque ofrecemos información para todas las localidades de España y un número importante a nivel internacional. Entonces, obviamente no se puede hacer un seguimiento de cada una de esas localidades porque son muchísimos puntos, pero lo que sí supervisamos es que toda esa información se distribuya de forma correcta. Trabajamos en proyectos también para mejorar este dato meteorológico. Tenemos algoritmos propios, estamos implementando inteligencia artificial para que esa previsión sea lo más fiable posible, ya que damos una información muy geolocalizada. Pero indudablemente eso es un trabajo de equipo porque al final es una información muy amplia, muy grande y que hay que estar supervisando de forma continua. En una información genérica en la que vamos a mostrar en un vídeo, por ejemplo, pues la previsión del tiempo para los próximos 3 días, pues eso es una labor que puede hacer una persona a nivel individual y realizar esa interpretación, pero en una base de datos importante se necesita un equipo grande. ¿Cómo ves tú? Hoy en día vivimos, ¿no? Yo he hecho varios programas hablando de la ciencia de los datos, ¿no? El tema de analítica de datos. Estamos además ahora en plena ebullición del tema de la inteligencia artificial. ¿Realmente tú crees que la predicción cada vez va a ser más automatizada y menos personalizada? A lo mejor eso que tú decías, ¿no? De que hay mucha parte de interpretación de un meteorólogo bueno que sabe utilizar los datos, interpretarlos de una forma. Se está utilizando ya, por ejemplo, este tema de inteligencia artificial. ¿Utilizáis también algoritmos sofisticados de inteligencia artificial para hacer este tipo de previsiones utilizando los datos estadísticos que recibís en tiempo real? Sí, por supuesto. La inteligencia artificial al final no va a suplir la labor de un meteorólogo, va a cambiar quizás la forma en la que trabajamos, puede ayudarnos a mejorar esas previsiones, pero vamos a necesitar que los meteorólogos estén desarrollando sus algoritmos y supervisando esa información para poder aplicarla a los pronósticos meteorológicos. Es decir, yo creo que la inteligencia artificial en general ofrece una oportunidad, no rechaza puestos de trabajo, sino que puede que esos puestos de trabajo cambien y migren y se transformen en otra cosa. Nosotros sí estamos empezando a trabajar con inteligencia artificial, tanto para nuestros pronósticos en procesos de machine learning y deep learning, que básicamente es un aprendizaje automático de los propios errores para que esas propias Ujú. predicciones puedan corregirse si en una región en concreto pues se detectan errores. Eh,
y también en temas de contenido editorial. Estamos empezando a implementar también toda esa parte de inteligencia artificial y bueno, pues esto indudablemente yo siempre digo que las previsiones del tiempo nunca a día de hoy y dudo mucho que se logre conseguir, pueden ser 100% certeras. No vamos a conseguir eso porque, como he dicho antes, esas ecuaciones no tienen una solución. Si en algún momento se solucionaran y alguien encontrara la respuesta, pues ya veríamos. Pero de momento siempre va a haber un error. Lo que intentamos es minimizar ese error al máximo para que sea lo mínimo posible y tenga el menor impacto en la vida de las personas. Bueno, ya. No, es realmente muy interesante lo que dices. Has comentado algo que sí que es importante, ¿no? Que es la parte de aprendizaje, ¿no? Yo tengo unas previsiones, hago unas previsiones en función de dos cosas, entiendo, de la información que tengo en tiempo real, que es impresionante. También supongo que para hacer esas previsiones utilizáis estadística y datos que han ocurrido en otras épocas similares del tiempo y se produce una desviación entre la previsión y lo que iba a ocurrir, ¿no? Esas desviaciones las analizáis ahora, que es lo que tú dices que puede mejorar, porque eso puede hacerlo de forma automática, claro, un ordenador hoy en día, que es lo que se llama, ¿no? Machine Learning. Esto lo hacéis cada uno, cada organización, por ejemplo, el tiempo hace la suya, la EMET hace la suya, o se está estandarizando a nivel mundial todo ese aprendizaje, con lo cual la pregunta clave que yo te quiero hacer es, ¿cada vez va a ser más parecida a la predicción que hace una agencia que otra agencia, etcétera, etcétera? ¿O vais a seguir manteniendo vuestras peculiaridades y vuestra capacidad de diferenciaros? Pues depende de lo que cada uno quiera. Por ejemplo, el Centro Europeo de Predicción a corto y medio plazo nos ofrece la posibilidad de consultar sus propios modelos de inteligencia artificial, si queremos. Nosotros en nuestro caso estamos trabajando el nuestro. Yo creo que ahora mismo es una era de pruebas, una era de investigación y desarrollo. Y creo que cada empresa privada, incluso centros públicos, están aplicando sus propios modelos y sus propias desarrollos. Quizás en un futuro todo se unifique, pero ahora mismo yo creo que todos estamos experimentando y viendo realmente pues, quién puede ser pionero y quién puede destacar en estas previsiones del tiempo. Ahora mismo no hay nada estandarizado. Si tú quieres consultar un modelo de inteligencia artificial, puedes hacerlo. Ya te digo, está público y puedes acceder a ello en el Centro de Predicción Europeo, pero bueno, pues cada uno también trabaja sus datos y conoce sus deficiencias, sus carencias y sabe dónde tiene que a lo mejor ajustar un poco más pues para que esas previsiones sean mejores. Ujú, muy bien. Mira, nos quedan pocos minutos, 4 minutos, 3 minutos, 4 o 5 minutos, para hacer un pequeño descanso. Si te parece, a mí me gustaría saber tu opinión. Ya sé que tú eres científica, pero también estás metida, evidentemente, en la parte del negocio. ¿Cómo es el negocio del tiempo? ¿Hay costes que vosotros tenéis que pagar a las agencias? ¿Hay costes que se paguen por los satélites? Estoy imaginándomelo porque yo no lo conozco en absoluto. Tenéis que pagar costes por esa información que recibís. Te he entendido que hay modelos que son gratuitos de la Agencia Europea de Mm. Meteorología, no sé si también de la española. ¿Cómo se mueve el negocio? Sí, en la parte que tú sepas, a lo mejor no lo conoces en detalle, pero... Sí, pues depende. Tienes información libre pública en algunos casos y en otras pues tienes que abonar los costes. Depende de la información que tú necesites o que tú quieras mostrar. Eh, es que varía un poco según el criterio o las necesidades que tengas. Hay pues información que puede proceder, por ejemplo, de los radares que tú puedes acceder directamente a EMET, pero a lo mejor, bueno, si tú quieres montar tu propia página web y quieres disponer de esa información, pues tienes que acceder a una serie de costes, ¿no? Que puede llevar el mantenimiento también de las páginas, pues eso supone también una serie de costes asociados. En fin, es que depende un poco del modelo meteorológico que tú quieras elegir y de las variables que necesites para mostrar. Hay Ujú. información pública que puedes acceder y hay otra pues que está bajo pago. Bueno, lo importante es que para el usuario normalmente esta información es gratuita. Nosotros no pagamos, ¿no? Yo entro en tu No. web y que entro muchas veces, por cierto, en el tiempo y la recomiendo.
y ahí tienes información y es gratuita. Supongo que también vosotros os nutrís de anunciantes y de gente que pone información, ¿no? Bueno, Exacto. publicidad, ¿no? Dentro de las propias páginas, ¿no? También, Sí, nuestra para dar información este es servicio. gratuita para todos los usuarios, es 100% gratuita todo lo que se ofrece, pero indudablemente pues hay publicidad que es al final la base del negocio. Entonces, bueno, pues a veces hay gente que le molesta un poquito esa publicidad, pero a cambio se ofrece una información totalmente gratuita. Y ya para acabar, una pregunta más personal. ¿A ti qué te gusta más? ¿Salir en informativos, hacer predicciones del tiempo en persona o te gusta más el trabajo de oficina y de estar haciendo trabajo de desarrollo y de predicción de meteorología en la oficina con tu equipo? Pues a mí me gusta comunicar, entonces, bueno, todo lo que sea comunicar, sean medios de comunicación tradicionales, sean medios de comunicación digitales o en eventos, conferencias, mesas redondas, redes sociales y demás, pues realmente ese es el ámbito en el que yo mejor me muevo y el que más me gusta. Así que, bueno, pues esa es la parte de mi trabajo que más me apasiona realmente. Muy bien, Mar, pues muchas gracias y si te parece pasamos a un pequeño descanso y seguimos ahora hablando de meteorología y vamos más en concreto a hablar de predicción, ¿no? Y de lo que hablamos ahora del cambio climático y conocer tu opinión, que seguramente será muy interesante para todos nuestros seguidores. Perfecto. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Bueno, Mar, vamos a empezar esta segunda parte de la entrevista y como decíamos, vamos a hablar un poquito más de predicciones a futuro, ¿no? Tú has dicho antes que no solamente se pueden hacer previsiones a corto plazo, que son las más precisas, también se pueden hacer estimaciones a medio y largo plazo, ¿no? Y hoy en Profesionales Excepcionales y gracias a nuestra invitada vamos a tener la oportunidad de adelantarnos 26 años en el tiempo. Vean y escuchen ustedes. A las puertas de este verano 2050 ya tenemos una ola de calor en marcha. Estas son las temperaturas previstas para la jornada de mañana, muy calurosas, y es que vamos a llegar a alcanzar hasta 47 grados en Zaragoza, 44 en Bilbao, 45 en Logroño, también 45 grados en Valencia, 43 en Madrid, 48 en Murcia y a las puertas de los 50 grados nos vamos a quedar en Sevilla o Córdoba. También mucho calor en las Islas Canarias con ese factor humedad y es que en Las Palmas podemos llegar a alcanzar hasta 46 grados. Pero también se ha ampliado el umbral en el que decretamos ola de calor. En el año 2020, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se establecía a partir de 37 grados y ahora en este año 2050 se establece a partir de 39 grados. En Andalucía decretamos ola de calor y también en zonas de Extremadura a partir de los 40-42 grados. Pero es que las olas de calor también se han ido alargando. En el año 2020 ya nos parecía una auténtica barbaridad que en Barcelona, Madrid o Cáceres las olas de calor duraran prácticamente una semana, pero es que ahora, en este 2050, duran del orden de 12 a 13 días. En Andalucía hemos pasado de tener del orden de 4 a 6 días de ola de calor a contar con 13 días de ola de calor. ¿Y qué nos espera en un futuro? Pues la verdad es que las previsiones no son nada positivas porque vamos a continuar con ese alargamiento de las olas de calor, especialmente en la costa mediterránea, que podría llegar a alcanzar del orden de 25 días de ola de calor y en zonas de interior estaríamos rondando los 16 días. La verdad es que el verano ya se ha ido alargando en las últimas décadas, ya lo avisábamos en el año 2020 y va a continuar haciéndolo en los próximos años. Mar, visto este escenario tan apocalíptico, años vista que habéis hecho, habría que preguntarte cuál es el margen de error, ¿no? Porque, bueno, estuvimos tú y yo te conocí en unas ponencias que hicisteis muy interesantes, muchas personas, bueno, varios invitados en el Congreso y hablabais, ¿no? Del negacionismo, ¿no? Y de que hay gente que no piensa que el cambio climático sea un hecho, ¿no? Entonces, yo quería traerte hoy precisamente para ver la parte científica. Vosotros hacéis este tipo de predicciones, lo que acabamos de ver en el vídeo es realmente preocupante. Pero desde tu punto de vista más científico, sobre todo, ¿crees que
primero, el tiempo está cambiando, no se puede negar. No es un fenómeno circular o digamos cíclico, que siempre hay periodos diferentes a otros y que como lo vemos ahora en un espacio de tiempo muy corto para lo que es la humanidad, a lo mejor nos podemos equivocar. ¿O tú crees que hay una gran certeza en todo esto? Y luego pasamos también, si quieres, a hablar un poco en esta segunda parte de qué crees tú que podemos hacer para mejorar esta situación, ¿no? Y que el futuro sea mucho más esperanzador para todos nosotros. Porque yo te digo, viendo el vídeo, desde luego en la playa no sé si me va a funcionar el aire acondicionado, porque habrá muchos aparatos seguramente que ya no están especificados, ¿no? Para esas temperaturas exteriores, etcétera, etcétera. Cuéntanos, ¿es cierto todo esto? ¿Lo ves con margen de error o evidentemente es espectacular la predicción que habéis hecho? Sí, a ver, bueno, esta predicción es para un escenario pesimista, es decir, un escenario en el que las emisiones continuarían aumentando, no cesarían y se incrementarían bastante, pero independientemente de eso, incluso en el escenario más optimista, la realidad que tenemos y las proyecciones que manejamos es que la temperatura va a seguir aumentando, ¿no? Ese aumento de temperatura es algo que ya estamos experimentando, es algo de lo que no podemos dudar porque está demostrado por la ciencia que tiene un origen humano. Desde que en la revolución industrial empezamos a emitir ingentes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera, nuestra atmósfera se fue calentando. Tuvo lugar una revolución industrial, social, crecimiento demográfico, económico, político. En ese momento no éramos conscientes de lo que estaba sucediendo y al cabo de un tiempo se empezó a manifestar en forma de un aumento de temperatura en nuestro Mar, planeta. para los que nos escuchan, perdona que te interrumpa, tú dices, se calienta la atmósfera, es algo que todos nos cuentan todos los días, la atmósfera se calienta, ¿no? Producimos, lo primero que se le ocurre a cualquiera es que producimos calor, ¿no? Y ese calor entra en la atmósfera y la atmósfera no se puede enfriar o no llega a enfriarse. Pero también hay gases, ¿no? Que hacen que, ¿no? El efecto invernadero, eso. ¿Nos puedes explicar un poco para gente no especialista? ¿Cómo es eso? O sea, son Sí. dos fenómenos, ¿no? Que no se llega a enfriar y al mismo tiempo que no hay gases que además impiden, ¿no? Y hacen que ese calor se quede latente, ¿no? Dentro de la atmósfera. ¿Cómo es eso? Sí, justo es lo que iba a explicar. El efecto invernadero de forma natural es algo beneficioso para nosotros, si no la vida tal y como la conocemos no existiría. Ayuda a que la temperatura del planeta esté en unos 15 grados de media en vez de menos 18 grados, que sería la temperatura que tendríamos si no tuviéramos gases de efecto invernadero. Estos gases, entre los cuales se encuentra también el vapor de agua, el dióxido de carbono o el metano, son unos gases que son muy eficientes a la hora de retener calor. Cuando el sol calienta nuestro planeta, parte de ese calor, de esa radiación, se queda en la Tierra y parte es de vuelta al espacio. En esa salida hacia el espacio, nuestra atmósfera atrapa ese calor por estos gases de efecto invernadero. Pero si estos gases se incrementan, retienen mucho más calor que no puede escapar de vuelta al espacio y por lo tanto la Tierra se calienta más, que es lo que está sucediendo en la actualidad. Hemos aumentado mucho esa concentración de gases que de forma natural retenían el calor y equilibraban la temperatura del planeta y se está produciendo un desequilibrio en el sentido de que a más gases, más almacenamiento de calor en nuestra atmósfera, sobre todo de dióxido de carbono y de metano. Estos gases de efecto invernadero pues, proceden de todo tipo de sectores, de la industria, del transporte, de la moda, en fin, de todo lo que nosotros realmente consumimos, producimos y toda esta industrialización que estamos llevando a cabo. Está claro que nuestro planeta ha pasado por diferentes cambios climáticos a lo largo de la historia, pero la diferencia es que esos cambios climáticos se han producido a lo largo de miles o incluso millones de años. En este caso estamos hablando de un cambio climático propiciado por una especie que habita la Tierra, la nuestra, y además producido en un periodo de tiempo muy, muy corto. De hecho, en este siglo es cuando hemos alcanzado los 8 años más cálidos desde que tenemos registros y concentraciones de gases de efecto invernadero que no se veían desde hace millones de años. Por lo tanto, la situación es la que es. Tenemos un calentamiento de nuestro planeta y ese calentamiento tiene una serie de efectos colaterales, entre ellos la fusión de los casquetes polares con una elevación del nivel del mar y alteración de los patrones oceánicos que a su vez está vinculado con los patrones atmosféricos, erosión de las playas, aumento de los fenómenos meteorológicos extremos como pueden ser huracanes mucho más intensos, más devastadores, se acentúan más las sequías, también las inundaciones, en fin, al final ese aumento de temperatura repercute en todo el sistema dinámico atmosférico y oceánico que es nuestro planeta y tiene una serie de efectos
que nos afectan individualmente como ciudadanos, ¿no? Porque esto puede afectar pues, a la distribución de alimentos, al agua, al precio al que consumimos por ciertos productos, a cómo nos movemos, etcétera. Así que, Incendios, bueno, me imagino también, ¿no? incendios, de hecho, por ejemplo, pues estamos teniendo unos incendios muy graves en Chile por unas temperaturas muy, muy elevadas que se han registrado en esta zona y un ambiente muy seco en toda la región. Los incendios cada vez son más devastadores porque además son incendios que ya empiezan a llamarse de sexta generación, que además emiten más dióxido de carbono a la atmósfera y entonces esto es un ciclo Se de realimenta. retroalimentación. Oye, el metano, Mar, que has dicho antes, que ¿dónde se produce? Bueno, yo he oído en lo de las vacas, ¿no? Sí, Que producen muchísimo metano por la digestión, ¿no? De los gases que sí. emiten, por la digestión de la hierba que comen, pero ¿a dónde más se produce? Porque, bueno, el dióxido se produce en cualquier fabricación, ¿no? Y en la combustión de los coches, eso lo sabemos todos, el metano, aparte de dónde se produce. Bueno, pues el metano principalmente procede de la industria ganadera, no solo en el estómago de las vacas, ¿no? Y en esas ventosidades, sino también a lo largo de toda la cadena alimenticia y de todos los procesos que tienen lugar dentro de esa industria. El metano, el problema que tiene que es un gas de efecto invernadero muchísimo más potente que el dióxido de carbono. No. Retiene el calor hasta 23 veces más que el dióxido de carbono. Entonces, aunque la concentración de dióxido de carbono es mayor que la de metano, el metano es mucho más eficiente reteniendo ese calor. Por lo tanto, cuando vemos esos titulares, ¿no? De la ONU recomienda pues, bajar el consumo de carne, no nos están diciendo que dejemos de consumir, sino que el modo de consumo que tenemos actualmente no es sostenible, tanto por la cantidad de animales que necesitamos, porque somos miles de millones de personas a alimentarnos, como por esos factores contaminantes que lleva asociados, ¿no? Ahora mismo no tenemos un consumo responsable de los alimentos en general en la sociedad que tenemos y todo esto tiene implícita pues, una huella de carbono. Ujú. Y de mi observación personal, ¿cuánto hay realmente de impacto en lo que es aumento de temperatura? Y lo que yo observo desde mi punto de vista personal de lo que he visto en mi vida, claro que es todavía más corto, ¿no? Pero yo lo que veo ahora que es que el tiempo cambia con muchísimo más rapidez, ¿no? Los cambios Estamos son muy teniendo cambios rápidos, muy ¿no? Que quizá bruscos. es tremendo, ¿no? O sea, pasamos de frío a calor, calor a frío y realmente se hace con una velocidad tremenda, ¿no? Sí, sobre todo lo estamos notando más porque en el caso de España estamos perdiendo las interestaciones. Nos estamos quedando sin primavera y sin otoño. El verano cada vez es más largo, dura ya 5 semanas más con respecto a los años 80 y se está comiendo tanto la primavera como el otoño, de tal Perdona, forma 5 semanas más. 5 semanas más con Madre respecto a mía. los años 80 y sigue incrementándose a 9 días por década. Entonces, se está comiendo esas interestaciones, por eso tenemos esa sensación real de que pasamos del invierno directamente al verano y del verano directamente al invierno y esos contrastes térmicos que tenemos. Aún así, nuestros inviernos se están suavizando. El pasado mes de enero ha sido el enero más cálido desde que tenemos registros en Europa. Un enero que nos ha dejado en España récords de temperaturas casi hemos llegado a los 30 grados, por ejemplo, en zonas del Mediterráneo. Entonces, estamos viendo cómo las temperaturas se están suavizando, pero lo que ocurre es que en los meses de verano ese suavizamiento de las temperaturas se convierte en unos extremos de temperaturas con olas de calor más largas, más intensas, más severas y un verano pues, que dura mucho más que hace años. Entonces, esos cambios, esos contrastes posiblemente pues, están asociados a esa sensación de que cada vez tenemos pues, 2 estaciones, no las 4 consistentes que teníamos antes. Esto no quiere decir que un año no podamos tenerlas muy marcadas, pero como que la tendencia se ve que está siendo así. Y en esas previsiones que te comentaba, ¿tú ves mucho margen de error? ¿Qué podemos hacer? Si quieres, hablamos un poco ahora de cuál es tu opinión, ¿no? ¿O qué crees que deberíamos de hacer para minimizar ese impacto o para tratar de reducir ese impacto que tú nos contabas en tu vídeo? Bueno, pues no tienen margen de error, no demasiado al menos, porque de hecho creo que son más optimistas de lo que realmente estamos viviendo. Si nos vamos al escenario más optimista y lo miramos hace unos años, las previsiones que teníamos,
pues ahora mismo ya estamos hablando de que posiblemente vamos a pasar de ese 1,5 grados, que es el límite firmado en el Acuerdo de París, para no excedernos a mediados de siglo y cumplir con los acuerdos que tenemos medioambientales. Es muy posible que excedamos ese valor y siempre hablamos de que si pasamos ese valor las consecuencias van a ser cada vez más graves, ¿no? A medida que aumente más esa temperatura, consecuencias y efectos más devastadores. Lógicamente hay un plan en marcha, ¿no? En la última COP se habló de ese abandono de esos combustibles fósiles, entonces posiblemente, bueno, pues la situación no sea la de un escenario pesimista, la del más grave, pero aún así nuestra atmósfera tiene un tiempo, ¿no?, de recuperación. O sea, esto es como un vertedero en el que hemos echado basura y esa basura va a tardar un tiempo en descomponerse. No vamos a notar los efectos de forma inmediata, aunque ahora mismo paráramos toda la maquinaria, que no es el caso, todavía nos va a llevar unos cuantos años. Entonces, empezaremos a ver cómo esos efectos van disminuyendo, pues posiblemente dentro de décadas. Eso es nuestra atmósfera, porque los océanos tienen una capacidad más alta de absorber el calor y por lo tanto los efectos serán mucho más duraderos. De hecho, en el último informe del IPCC se hablaba de que esos efectos del calentamiento global, algunos eran irreversibles y otros estarían perdurando incluso por miles de años en el planeta. Así que la verdad que es una situación que nosotros llevamos conociendo desde hace mucho. Yo cuando era pequeña, recuerdo con 5 años, leerme un libro que se llamaba 50 cosas que pueden hacer los niños para salvar el planeta y se hablaba ya de estos problemas medioambientales. Entonces, hablamos de hace más de 30 años en los que ya había conocimiento, ¿no? En 30 años podíamos haber hecho muchísimas cosas que realmente pues no se han llevado a cabo hasta hace muy poquito. Sí, lo que pasa es que, fíjate, tú hablas de combustibles fósiles, ¿no? Yo creo que es una parte importante, ¿no? Pero más importante casi que los coches, que es lo que pensamos todos, ¿no? De tener coches eléctricos, están los aviones, están los barcos. Todo, sí, todo Y el la transporte. evolución tecnológica de los aviones y los barcos a poder utilizar combustibles que generen menos huella de carbono va a ser lenta. Muy O sea que lo lenta. que tú dices, perdona, que te he interrumpido, sí. Sí, muy lenta. Todo ese proceso va a llevar mucho tiempo. Al final es que es una transformación social muy, muy potente. Es un cambio en la forma de vida que llevamos radical. Pero es cierto que esto podría haberse hecho, como he dicho antes, pues podríamos haber empezado ya hace 30, 40 años cuando ya había conocimiento de esto. A mí también me gusta poner un poco de optimismo en este sentido y es de cómo pues nosotros cuando nos damos cuenta de los errores somos capaces de poner soluciones, como ocurrió con el agujero de la capa de ozono cuando se firmó el protocolo de Montreal para que todos los países dejaran de usar los clorofluorocarbonos, los TFCs, y logramos revertir Esto se ha solucionado ya, ¿no? Sí, bueno, está en proceso, pero sí, bastante, se ha ¿Y solucionado qué efecto bastante. tiene el tema del ozono? El ozono nos protege de la radiación ultravioleta, el ozono estratosférico, porque el ozono troposférico, que es donde estamos nosotros, procede normalmente de los vehículos y es un contaminante, pero el ozono estratosférico, que le tenemos en más o menos entre unos 15-50 kilómetros de altitud, nos protege de la radiación ultravioleta. Sin el ozono, esa radiación ultravioleta nociva llega hasta nosotros y, bueno, pues ya sabemos los efectos que tiene en nuestra salud y en el medio ambiente. Se detectó en 1985 ese agujero sobre la Antártida y se analizó que los clorofluorocarbonos estaban reaccionando químicamente con el ozono y destruyendo la capa. Entonces, bueno, pues todos los países se agruparon, firmaron ese acuerdo, se dejaron de usar y afortunadamente se ha ido recuperando el agujero de la capa de ozono. Es decir, cuando tenemos conocimiento y sabemos lo que va a pasar, normalmente ponemos medios. En este caso, creo que estamos tardando bastante porque hay muchísimos intereses, al final, políticos y económicos que dominan la situación. Entonces, desafortunadamente, normalmente hasta que no vemos los efectos más graves o el impacto económico que eso puede tener, no se toman esas medidas drásticas. Estamos en camino, pero yo personalmente creo que vamos bastante tarde y que esos efectos se van a cobrar en forma de pues, bueno, eventos meteorológicos más devastadores, víctimas, graves daños, pérdidas económicas para los países y además también pues, cambios en los modelos de vida, ¿no? Habrá lugares en los que la agricultura se abastezca de unas determinadas condiciones atmosféricas y debido al cambio climático pues esas condiciones cambien y se pierda ese sustento, ¿no?, de ese país. Entonces vamos a ver muchos cambios en diversos países a lo largo de los próximos años. Explícanos un poco, porque hoy en día está muy en la boca de todos, ¿no? En España el tema de la sequía.
el ciclo del agua, ¿no? Que estudiábamos cuando estudiábamos, yo era ciencias naturales, luego se llamaba conocimiento del medio en tu época, Sí, ¿no? sí. El ciclo del agua en la Tierra siempre, bueno, es el mismo, ¿no? Los océanos se evaporan, se producen las nubes, llueve. ¿Qué está ocurriendo ahora? Porque el agua en el planeta debe ser la cantidad de agua, me atrevo a decir, debe ser la misma, ¿no? O parecida. Lo que pasa es que se está repartiendo la lluvia desigualmente, ¿no? Dentro del planeta. Exacto. Explícanoslo tú que te lo conoces mejor. El problema que tenemos ahora es que tenemos sequías más extremas, entonces las zonas que ya experimentaban sequías, que son fenómenos recurrentes, tienen unos periodos más largos sin agua, y las zonas que experimentaban normalmente inundaciones o que ni siquiera las tenían, tienen inundaciones más graves. ¿Qué ocurre cuando cae una tromba de agua tremenda? Pues que ese agua no la podemos aprovechar bien, ni la puede aprovechar el campo, porque normalmente esas trombas de agua suelen caer además después de periodos secos y el suelo no drena bien y no es beneficioso para la agricultura. Y segundo, no suelen caer en los lugares donde tenemos los embalses, las reservas para poder autoabastecernos. Entonces hay un problema con el agua, tanto a nivel meteorológico como a nivel gestión hídrica de los recursos. Entonces esos extremos, tanto en falta de agua como en exceso de agua, se están acentuando, y por lo tanto pues las regiones que ven como falta el agua, como es el caso de España, que tenemos una sequía muy importante en algunas zonas como es Cataluña, bueno, pues por mucho que llueva, si llueve en una región muy concreta y no llueve en la zona donde tenemos el embalse, no nos es útil, aparte de, bueno, cómo se gestionen luego los recursos hídricos de cada región. Pero el agua va a ser, y bueno, siempre lo ha sido un recurso muy importante, pero lo va a ser aún más. De hecho, se habla del agua como motivo de los próximos conflictos en los próximos años, porque va a escasear mucho en algunas zonas. Ujú. Y el efecto del derretimiento, ¿no? De los casquetes polares es otro efecto importante, ¿no? En el crecimiento del nivel del mar, ¿no? Esto se está Sí. produciendo también y es un hecho, ¿no? Está constatado, ¿no? Sí, de hecho, si se derritiera todo el hielo de Groenlandia, el nivel del mar aumentaría entre 6 y 7 metros. O sea que esto es algo real. El aumento del nivel del mar está aumentando. Lo notamos ya en nuestras costas, en las costas mediterráneas y atlánticas, y la tendencia es que lo siga haciendo en los próximos años, porque, como he dicho antes, todo tiene un tiempo de recuperación, y aunque nosotros ahora mismo cesáramos todo, esto va a continuar en las próximas décadas, y de hecho el aumento del nivel del mar es uno de esos efectos que continuará y perdurará en los próximos años. Y hay que tener en cuenta que muchísimas millones de personas viven en poblaciones cerca de la costa, ¿no? Sobre todo en la parte más de América, ¿no? Que tienen esos impactos de los huracanes. Posiblemente, bueno, pues los próximos años sean muy decisivos, porque esos huracanes van a ser más devastadores, y esas poblaciones costeras, si les sumas las marejadas ciclónicas de los huracanes más el aumento del nivel del mar, pues posiblemente muchas viviendas y muchas residencias tengan que dejar de existir en esas zonas, porque no va a ser sostenible poder vivir en la costa. Ujú. La verdad es que el escenario que nos estás describiendo es como para preocuparse. ¿Tú por qué crees que hay gente que sigue siendo negacionista? Bueno, siempre hay un porcentaje de la población que va a ir en contra de la evidencia científica. Lo hemos visto en la pandemia con el COVID, lo hemos visto con las vacunas. Bueno, en general lo hemos visto con muchas corrientes, ¿no? En las que la ciencia aportaba una evidencia científica. Siempre hay un pequeño porcentaje de la población que no tiene conocimiento del tema o no quiere tenerlo y piensa que realmente está siendo engañado. Una vez hablaba con una antropóloga que me decía, de ese porcentaje hay una parte que nunca va a cambiar su opinión por mucho que le argumentes, porque es un fenómeno social que está demostrado. Hay una parte, un porcentaje, que es por desconocimiento, y bueno, pues esas personas que quizás no están informadas. También aquí hay un tema bastante crucial, y es que al final el calentamiento global, el cambio climático, se ha ido politizando, ¿no? Ciertos partidos lo defienden, ciertos partidos van en contra. Entonces, bueno, pues personas que tengan una cierta ideología tienden a negar ese cambio climático, pues porque sus partidos políticos están en contra Ujú. totalmente de esta situación. Entonces, bueno, una pena, porque realmente es un hecho científico y no debería estar politizado, sino que todos deberíamos estar unidos, porque al final nos afecta a todos. Sí, nos decía un compañero tuyo de estas ponencias que estuvimos juntos, que José Manuel, que evidentemente todo esto está contrastado y que hay que hacer caso a los científicos y no politizarlo, ¿no? Sí.
Yo también creo que, bueno, la labor que estás haciendo tú aquí hoy es de agradecer, pero yo creo también que o se explica de una forma muy compleja o la gente no, y el pueblo en general ya no acaba de entenderlo, ¿no? Quizá también Mm. por lo que tú dices, ¿no? Primero porque yo creo que verlo desde el punto de vista catastrofista hace que mucha gente lo reaccione, incluso gente que tiene formación no técnica, porque puede pensar que es exagerado. Yo creo que el exagerar en esto no es bueno. Y luego yo creo que también se politiza mucho, ¿no? Y se habla demasiado sin conocimiento, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto? Yo creo que la comunicación tendría que mejorar, ¿no? Sí, yo creo que ha ido mejorando y sobre todo involucrando mucho a las personas, ¿no? Al principio se hablaba mucho de datos científicos y realmente el ciudadano de a pie no percibía cómo le afectaba esto, ¿no? Yo creo que ahora hemos transformado ese discurso, o al menos desde la parte más de los comunicadores intentamos hacerlo, de trasladar cómo te afecta a ti en tu día a día y cómo te va a afectar en los próximos años. Te va a afectar a la hora de comprar alimentos, te va a afectar a la hora de moverte, a la hora de tener hijos, en fin, en todas las tareas cotidianas que tú puedas tener. Y yo creo que ese es un punto importante y sobre todo también hablar de cómo nos afecta al bolsillo, que al final gran parte de la población pues realmente quiere ver cuál es el impacto económico de esto y cómo le puede ya no solo afectar en su vida diaria, sino también bueno, pues a nivel económico. Así que creo que ese discurso se ha ido modificando, pero bueno, todavía hay que hacer ejercicio de intentar trasladar a la población que esto es un hecho científico, independientemente de ideologías políticas, y que es algo que nos está afectando y nos va a afectar a todos, porque esto va a continuar también en las próximas generaciones. Así que yo creo que ese es un mensaje muy importante también a trasladar. Sí, yo creo, y tú lo has dicho, lo hemos comentado también en este programa, y es muy importante el tratar de que la gente vea cuál es el beneficio, ¿no? No solamente pintarles el escenario apocalíptico, sino que vean también el beneficio que sobre su vida y sobre el desarrollo de su propia familia va a tener el tener una serie de buen hacer y aportar con ciertos granitos de arena a todo esto que es hoy en día la transición energética, ¿no? Porque si seguimos consumiendo igual y tratando de vivir igual, es evidente que esto no va a frenar, sino que va a ir a peor, ¿no? Sí, desde luego tenemos que cambiar la forma en la que vivimos y eso es un cambio muy importante y bueno, en realidad necesitamos un apoyo de todos los gobiernos que ayuden pues a todas las familias a poder transicionar y a poder vivir de forma más sostenible. No podemos tener una vivienda eficiente energéticamente o tener un vehículo que no contamine si realmente no hay una aportación, unas ayudas que puedan a las familias de nuestra sociedad a poder migrar a esa situación. Pero sí, tenemos que cambiar, está claro. Muy bien, Mar, pues creo que tú tienes una reunión pronto y no quiero robar más de tu tiempo, que sé que eres una persona, como ya nos has explicado, muy ocupada. Quiero darte las gracias por contribuir en este programa a concienciar al público que nos sigue y nos escucha sobre este tema tan importante como es el cambio climático y la necesidad de que todos hagamos algo, por lo menos que seamos conscientes de lo que nos está ocurriendo. No sé si quieres añadir algo más para cerrar el programa. Nada, muchísimas gracias por invitarme. Yo espero que haya servido a nivel de divulgación y sobre todo para estar más informados de la situación que tenemos y para que nos movamos y empecemos a crear cambios. No hay que esperar a que desde arriba lleguen pues esos cambios más importantes. Nosotros a nivel de calle pues podemos hacer muchas cosas y yo creo que hay que movilizarse y empezar a cambiar la situación que tenemos. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias también en nombre del programa de Profesionales Excepcionales y estás invitada a venir aquí cuando quieras y sobre todo para decirnos que el pronóstico del tiempo para el 2050 está cambiando. ¿Vale? Pues Eso muchas espero. gracias. 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 Hasta luego. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.